Estamos de vuelta en la octava. Jorge Javier Romero, hoy Ricardo, no es lunes. No, cambiamos, pero bien, igual, como Breve todas las enroque. semanas. Oye, Jorge, pues estamos en esta incógnita. No creo que nadie sepa bien qué pasó, pero ayer circularon una serie de borradores, ¿no? Estamos hablando en total, aquí ya tengo de 9 distintas piezas legislativas. Se tocó con bombo y platillo la comparecencia hoy de Alejandro Gertz y de pronto dice, pues no, fíjense que hasta el día 1 de febrero regreso con las iniciativas. ¿Qué supones que ocurrió? Pues como dirían los cubanos, cosa más rara, caballero. El caso es que efectivamente, incluso si ves en la presentación de hoy, los mamparas decían presentación de las iniciativas de la reforma. Es decir, y la presidenta del Senado agradeció la presentación de las iniciativas. Todo el texto, todo estaba preparado para recibir las iniciativas. Y evidentemente algo pasó, que no había consenso entre el propio gobierno y la fiscalía respecto a lo que se iba a presentar. Esa es mi conjetura. Yo creo que eso lo fue que decía lo que Emilio pasó. García hace un momento, que Scherer no revisó esos documentos, No sé si dio su Scherer, aval. el caso es que evidentemente hubo una diferencia entre lo que había hecho la fiscalía y lo que el gobierno quería. Algo ocurrió así porque de pronto lo retiraron. Me dice gente que trabaja en el Senado que incluso estuvo a punto de suspenderse la presentación, que se iba a presentar, pero que el fiscal dijo, pues yo en mi atribución como fiscal autónomo sí voy a asistir, y entonces que se mantuvo la presentación. Eso es lo que me filtraron de adentro del Senado. Ahora, el discurso de él y yo te diría la exposición de motivos de la reforma constitucional se parecen mucho. Entré en mi editorial, la saco con algunos temas, pero te voy a decir el que más me preocupa. La idea de crear un tribunal especial de responsabilidades penales, nombrado en sus jueces y magistrados por el Senado. ¿Ah, sí? Y donde la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura no tienen nada que ver. O sea, se está creando un órgano del Senado para vigilar el comportamiento de los jueces. De los jueces. Lo cual, a ver, quiero plantearlo, a lo mejor sueno muy clásico, pero pues sí vulnera la autonomía división del de poder poderes. judicial, claro, la división de poderes. De hecho, en la mayor parte de los sistemas lo que se fortalece es lo que aquí en México es el Consejo Superior de la Judicatura, ¿no? Que es un órgano con participación del Poder Judicial para vigilar la actuación del Poder Judicial, aunque tenga también participación del Legislativo y del Ejecutivo. Una cosa así, evidentemente, sería crear un órgano de control del Poder Judicial desde el Legislativo, y sí suena muy fuerte. Ahora, ¿no? tú como politólogo, te ruego que me ayudes a ver consecuencias. Es decir, hoy el Senado, pues sí, tiene, yo no diría una mayoría absoluta como la Cámara de Diputados, ¿no? De parte de Morena, pero pues muchas veces no ha tenido mayoría en ningún partido. Y Sí, cuando eso ha ocurrido, es... lo que sucede es que el nombramiento de los ministros de la Corte o otros nombramientos, pues eso es por cuotas. Por cuotas. Imagínate nombrar magistrados y jueces por cuotas y luego resulta que el Senado va a poder vigilar los procesos de investigación. Entonces, ¿a quién perdona y a quién castiga? Podría verse mezclado con los partidos. A ver, Jorge, hay algo ahí que no está bien pensado. Bueno, a mí me parece que en todos los borradores, que ayer me dediqué a revisar los borradores, a mí me pareció que tenían cosas muy alarmantes. Que tú planteas, y hay otros en la reforma constitucional que también me parecen tremendos, como revivir el arraigo, ahora para todos los delitos, ¿no? Y ya llevarlo a la Constitución para que no sea declarado inconstitucional, ¿no? Que eso simplemente es dar marcha atrás a un sistema garantista, ¿no? Eso me parece tremendo. Luego había en estos borradores cosas tremendas, como... el hecho de que las pruebas obtenidas con medios inconstitucionales, como por ejemplo la tortura, podrían llegar a tener validez en ciertas circunstancias, ¿no? Y hay la eliminación de los jueces de control, todas estas cuestiones que tienen mucho de retroceso frente a la reforma penal de 2008, ¿no? Que desde mi punto de vista fue un gran avance en la construcción de un nuevo sistema de justicia penal. Y esto que tú estás planteando es evidentemente aberrante, ¿no? Es decir, simplemente es trastocar todo el orden constitucional donde cada poder es un poder independiente para someter a la tutela del Senado y a las cuotas políticas al Poder Judicial, ¿no? A ver, con respecto a la crisis, o por lo menos el debate en crisis que se está dando con respecto al INSABI, pues la explicación que se ha dado es que quizás se avanzó demasiado rápido. O sea, la idea es buena, pero fueron muy rápidos sin resolver pues cada uno de los detalles. Y como dicen, el diablo está ahí. En los detalles. ¿No será que en este caso se repite?
que fueron muy rápido a presentar una iniciativa que requería mayor maduración, mayor tiempo, mayor pausa. Esa es una explicación plausible, sin duda alguna, y yo creo que, tal como lo planteó Monreal, el senador Monreal, después de la presentación del fiscal Hertz, vale la pena hacer una reforma, si se hace la reforma, con mucho debate, con parlamento abierto, con participación, con discusión pausada y no precipitarse con unas iniciativas que pueden tener muchos huecos y tienen muchos riesgos, ¿no? Tú participaste activamente, incluso ya juntos en este espacio, con los debates de la Guardia Nacional. La iniciativa primera no es la que acabó siendo aprobada. Uh-huh. Y en efecto fue muy criticada por muchas voces y acabó siendo un buen producto, por lo menos la constitucional. Uh-huh. Te pregunto si no es un poco el estilo de la casa. O sea, lanzas un saque grueso, ¿no? Y luego se van afinando los detalles. Pero también ha ocurrido que lanzan una, dicen que no es y después acaba siendo, ¿no? ¿Cuál? Pues la educativa. Pero también acabó siendo muy... No, perdón, la primera y la última no, tienen su distancia. O sea, en realidad ahí sí hubo cambios, pero fueron cambios menores y más del proceso legislativo. Uh-huh. Yo sí creo que tiene que haber un proceso legislativo muy serio porque la reforma tiene una gran trascendencia. En muchos sentidos, los borradores que vimos ayer son una contrarreforma respecto a la reforma del 2008, que por supuesto que necesita ajustes importantes. Pero yo creo que la mayor parte de los ajustes que se tienen que hacer respecto al sistema penal acusatorio que se inauguró en 2008 son de los órganos del Estado encargados de aplicarlo. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, acaba de salir un diagnóstico de lo que ha hecho la Fiscalía en este año, hecho por investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que lo que dicen es que la Fiscalía sigue actuando con las mismas inercias, las mismas prácticas, con los mismos elementos que la vieja Procuraduría. Última pregunta. Código Penal único. Ese era el tema, ese era uno de los temas que yo traía centrales en la mesa, que tiene que ver con una discusión general sobre nuestro arreglo institucional. Y es una discusión que empezó en el siglo XIX y no hemos terminado. ¿Federalismo o centralismo? Entonces, a mí los liberales preferían el federalismo. Cuando estaban en la oposición, cuando estaban en el poder, lo preferían menos. No, eran bastante más... Mira, se parece al presente. Exactamente, eran mucho más federalistas en la oposición que del poder. De hecho, del poder, Juárez se dedicó a controlar gobernadores y Porfirio Díaz pues, ya los sometió de plano. Pero efectivamente esa ha sido nuestra discusión. Eran muy federalistas los revolucionarios constitucionalistas y a la hora de estar en el poder centralizado. Yo ponía como ejemplo, ¿no? Porque, a ver, para hablar en plata, pues hoy que haya legalización de la interrupción del embarazo en la Ciudad de México, no lo hay en Guanajuato, es porque no hay un código penal único, pero si lo hubiera, vas a acabar desde el código penal único o bien penalizando o bien despenalizando, desconociendo la localidad y la cultura regional. Aunque, según lo que presentó hoy el fiscal Hertz en el Senado, tendrían margen los estados para establecer delitos específicos. Pero ese margen lo define quien tenga mayoría nacional. Exactamente. Si la mayoría es conservadora, se va en una dirección. Si es liberal, se va en otra dirección. Sí, y yo sí creo que trastoca radicalmente la idea de federalismo que ha prevalecido en la Constitución mexicana. Y yo creo que es una discusión que deberíamos abrir de nuevo. Realmente, ¿qué ha pasado con nuestro federalismo? Porque una y otra vez, cuando empieza a fortalecerse los estados, empieza a alarmarse todo el mundo porque se concentran poderes locales arbitrarios y la corrupción, etcétera. Y entonces viene de nuevo la centralización. Y así han sido nuestros ciclos políticos. Y esto del Código Penal, es igual que se hizo antes con el INAI y con el INE, es un proceso de recentralización, ¿no? La semana que entra no estás, te vas a Aguascalientes. Sí, nos vemos en 15 días, te propongo que revisemos, porque en 15 días llegarán estas iniciativas. A ver, sí, claro, dijeron que principalmente con cuidado. Jorge Javier Romero, muchísimas gracias. Ricardo, vaya arrancando bien tu año. Nos vamos mañana.